En este vídeo os voy a contar de una forma rápida cómo pasar de croquis a esquema y de esquema a croquis. Bien, en un primer ejemplo las conexiones se pueden hacer mediante bornas, utilizando bornas, ¿de acuerdo? Entonces la recomendación que siempre os hago es que utilicéis lápices de colores o bolis de colores y que vayáis marcando los cables que ya habéis conectado, ¿vale? Esto al principio, luego más adelante no os va a hacer falta, pero al principio suele resultar bastante útil. Entonces, si os fijáis, nosotros tenemos una fuente de alimentación, una batería. El símbolo de la batería es palito corto, el palito largo representa el polo positivo y el palito corto el polo negativo. Con lo cual nosotros, si partimos del polo positivo, este cable está conectado únicamente a esa pata de esa resistencia. Con lo cual de ahí nosotros iremos a una pata de una resistencia. A continuación, la corriente atravesará esa resistencia y saldrá por la otra pata, que es esta de aquí. ¿De acuerdo? Entonces esa pata de resistencia, si os fijáis, irá a esa de ahí. Con lo cual esa de ahí va a otra pata de otra resistencia. La corriente atravesará esa resistencia y saldrá por esta pata de aquí, que va conectada a esa de ahí. Con lo cual sale de ahí, irá conectada a esa de ahí. Y por último, regresaremos a la batería. ¿Vale? Si os fijáis haciéndolo de esta manera, a golpe de vista podéis ver si os habéis dejado algún cable o alguna cosa por conectar. Entonces al principio es muy recomendable que siempre lo hagáis utilizando colores, ¿vale? Esta es la primera que hemos atravesado era la R3, la siguiente era la R2 y la última era la R1, con lo cual esto está conectado de esa manera, ¿vale? Vamos a ver qué ocurre cuando me dan el esquema eléctrico de esta forma. Si me dan el esquema eléctrico de esta forma, es decir, en una placa de circuito impreso, donde hay pistas de cobre, que son los que hacen las conexiones entre las diferentes partes del circuito, utilizamos exactamente el mismo sistema, ¿de acuerdo? Yo lo primero que voy a hacer es dibujarme la fuente de alimentación, polo positivo de la fuente de alimentación y el polo negativo de la fuente de alimentación, y a partir de ahí voy a ir viendo cómo están conectadas las cosas, ¿vale? Utilizo un boli azul, un rotulador azul. Fijaros que eso es cable rojo es aquí, va conectado a la pata de la resistencia R4. Luego eso va conectado a la pata de la resistencia y voy poniendo ya aquí que esta es la R4. Cambio el color y digo, vale, y esa de ahí va conectada a esa de ahí, ¿de acuerdo? Con lo cual esa de ahí va conectada a esa de ahí que es la R3. Y entonces a continuación la R3 va conectada a la R2. La R3 va conectada a la R2. Y a continuación tengo que de la R2 voy a la R1. Que de la R2 voy a la R1. A la R1. Y por último, de la R1 vuelvo a la fuente de alimentación al polo negativo. ¿De acuerdo? Luego fijaros que ahí me están dejando, que aquí veo a golpe de vista, lo veo bien, que en la parte esta que conecta con lo que he pintado en verde, lo voy a seguir pintando en verde por no marear, tengo un punto que podremos llamar punto A al aire. Luego, como es lo que he pintado en verde, ¿es esto de aquí? No, es este de aquí, ¿vale? Entonces, ese de ahí, que es la pata de R4, fijaros que es una de las patas de R4, la pata de R4 que está pintada de verde, luego la pata de R4 que está pintada de verde, ahí tengo el punto A. Luego en amarillo veo que entre la pata de R3 y la pata de R2 me sacan otro cable al que podría llamar punto B. Luego entre la pata de R2 y la pata de R3 me sacan el punto B. Y entre la R2 y la R1, aquí en negro, me sacan otro punto al aire al que podría llamar punto C. Entre la R2 y la R1, aquí me sacan el punto C. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, pues porque luego me podrían conectar a lo mejor un polímetro que estuviera conectado entre el punto B y el punto A. Por ejemplo, imaginaos un polímetro, un voltímetro que está conectado entre el punto B y el punto A, pues yo sabría que tendría que conectarlo de esta manera. ¿Vale?
Bien, imaginaos que es al revés, que lo que me están diciendo es, bueno, pues tenemos este esquema eléctrico y une las cosas para que estén unidas tal cual muestra el esquema eléctrico. Esto es lo que os vais a encontrar vosotros en el laboratorio normalmente. Yo os daré el esquema eléctrico y vosotros tendréis que hacer el montaje real. Entonces hay que ir cable por cable, con paciencia y sin atolondrarse ni presuponer de forma anticipada lo que yo os estoy pidiendo que montéis. ¿De acuerdo? Entonces yo os recomiendo exactamente lo mismo, que vosotros vayáis punto por punto. Fijaros, la fuente tiene un polo positivo y un polo negativo. Entonces el polo positivo, que es este de aquí, si os fijáis, va a ir unido a una pata de la resistencia, a una pata de la resistencia, a una pata de la resistencia y además al interruptor. Y además a una de las patas del interruptor. ¿De acuerdo? Ahora, la otra pata de la resistencia está unida al interruptor. Luego la otra pata de la resistencia estará unida al interruptor. Y además va a la lámpara. Pues además va a la lámpara. Y por último, la otra pata de la lámpara acaba en el polo negativo de la fuente. Luego esto de aquí acaba en el polo negativo de la fuente. ¿Vale? Y a golpe de vista podéis ver, mirando el esquema, que no queda, que todo está conectado y que no queda nada por conectar. ¿De acuerdo? Bien, y por último nos podemos encontrar que os dé un croquis en placa board, ¿vale? La placa board nosotros ya sabemos que la forma que tiene de estar conectada, la forma que tenemos de conectarla es, la forma que tiene de conectar componentes consiste en que esto está unido, espera, perdonad que no pinta, esto de aquí está unido de esa manera. Es decir, esos 5 agujeritos por debajo llevan una plaquita de cobre que los une. Entonces todo lo que pinches en cualquiera de esos agujeritos queda automáticamente unido. Bien, esto de aquí no tenéis por qué saberlo, pero eso es un Arduino, ya lo aprenderemos en su momento, ¿vale? Y simplemente tiene unos pines que es como si fueran unos puntos de conexión, ¿vale? Fijaros que ese circuito va a ir conectado al pin 2 y al pin 3, ¿vale? Al 13, perdón. Vale, y luego nos viene, que eso no tenéis tampoco por qué saberlo, pero nos vienen dos cables que vienen de la parte de la placa de Arduino que hace la función de fuente de alimentación, ¿de acuerdo? Os lo digo yo y lo sabéis ya de ahora en adelante, que es una fuente de alimentación de 5 voltios. Con lo cual nosotros podemos dibujar la fuente de alimentación de 5 voltios, nuestra fuente de alimentación de 5 voltios, sabemos que el cable rojo corresponde con el polo positivo y vemos que ese cable rojo, si os fijáis, todo esto está unido, todo eso está unido, ¿de acuerdo? Con lo cual ese cable rojo está unido con este de aquí. Y este de aquí, a su vez, está unido con todo eso de ahí. Luego lo primero que nos encontramos es un interruptor. Polo positivo, lo primero que hace es ir a un interruptor. Bien. Ahora, la otra parte del interruptor va a ir conectado a la pata de una resistencia, que además por los colores veo que es marrón, negro, naranja, es decir, 1, 0 y 3 ceros de 10K. ¿Vale? Y además de eso veo que va unida al pin 2. Luego yo sé que eso de ahí va al pin 2. ¿Vale? Vale. Sigo. La otra pata de la resistencia, que es esta de aquí, va, fijaros, a la parte, al polo negativo de la fuente de alimentación. Luego eso va al polo negativo de la fuente de alimentación. Así. ¿Vale? Y además, si os fijáis, decís, vale, pues ya he terminado. No, vale, ya he terminado. No, porque si os fijáis, yo no he marcado con ningún color todavía todos los cables que van a la resistencia y al LED de arriba. Con lo cual tengo que continuar. Toda esta tira de aquí está conectada. Acordaros de cómo era la placa board por dentro. Con lo cual, este punto de aquí, ese que está en verde, está conectado también al ánodo de un LED. Luego esto de aquí está conectado al ánodo de un diodo LED, que tiene el símbolo haciendo unas flechitas así hacia afuera. Vale. Bien. Entonces ahora el cátodo del LED va a una pata de una resistencia. El cátodo del LED va a una pata de una resistencia.
Y la otra pata de la resistencia, vamos a ponerlo en azul, va al pin 13. Al pin 13. ¿De acuerdo? Luego ese es el esquema eléctrico que os quedaría en este caso. Ahora sí que ya puedo mirar y ya veo que no tengo ningún cable ni ninguna pata de ningún componente sin incluir en el circuito. Pues nada, hasta aquí un breve resumen de cómo se hacen las conexiones eléctricas.